¿Qué sucede cuando un sacerdote, un hombre de Dios, pierde la fe? No en Dios, sino en la misma iglesia a la que juró servir. Prepárate para un testimonio impactante que puede desafiar tus percepciones sobre la fe y la institución. Antes de comenzar, si crees que historias como esta deben ser contadas, suscríbete ya al canal, ya que es un apoyo fundamental para que sigamos sacando a la luz estos relatos. Esta historia comienza ahora. Mi nombre es José Miguel, y lo que voy a contar aquí no es una crítica, no es un ataque, es solo mi historia. Por más de 20 años vestí una sotana y fui llamado padre. Para la gente de mi parroquia en el sur de México, yo era un puente hacia Dios. Pero hoy, mirando hacia atrás, veo que no era un puente. Era más como el portero de una prisión que yo mismo no entendía. Lo digo con el pecho adolorido, ¿sabes? Porque entré al seminario a los 17 años, un muchacho lleno de fe, creyendo de verdad que estaba entregando mi vida a algo puro. Recuerdo el olor de las calles empedradas de Oaxaca, el incienso en las procesiones, el sonido de las campanas que parecían la propia voz de Dios marcando el tiempo. Mi madre, una mujer de una sencillez santa, me dijo que quien se entrega al Señor nunca se pierde. Y yo, con toda la fuerza de mi juventud, le creí. Aquel silencio del seminario, la disciplina que organizaba cada minuto de mi día, las oraciones incluso antes de que saliera el sol, todo aquello me parecía un sueño, la confirmación de que había encontrado mi lugar en el mundo, mi propósito. Pero fue allí, en ese lugar supuestamente sagrado, donde la primera semilla de duda fue plantada, una semilla que tardaría décadas en germinar. Uno no se da cuenta de inmediato, es sutil, como una nota desafinada en una canción que amas. La obsesión de ellos con la confesión. No se trataba solo del sacramento, ¿entiendes? Era algo más. Nos enseñaban, con una seriedad casi aterradora, que el confesionario era el centro neurálgico de una parroquia. Recuerdo a uno de mis formadores, un hombre mayor con una mirada que parecía ver a través de nosotros, diciendo con una media sonrisa: «Desde aquí, hijos míos, se gobierna el alma de una comunidad». En ese momento no entendí el peso de aquello. Creí que era una forma poética de hablar sobre la orientación espiritual, pero no era poesía, era estrategia. Recibimos un manual, un librito de tapa dura, sin autor, que lo detallaba todo. El tono de voz a usar para la reprimenda, el momento exacto de guardar silencio para dejar crecer la culpa del penitente, la forma de mirar a los ojos de quien lloraba para demostrar una autoridad compasiva. Era una técnica de control emocional disfrazada de teología. El ejercicio que más me marcó, que todavía hoy me causa un escalofrío, fue una simulación. Un compañero fingió confesar un aborto. El sacerdote que nos instruía interrumpió la escena, se acercó y le dijo al seminarista que actuaba como confesor: «No lo absuelvas todavía. Hazlo sentir la gravedad. Deja que llore, que entienda que sin ti no hay perdón». Esa frase, «sin ti no hay perdón», aquello se alojó en mi cerebro como un parásito. Quien perdonaba no era Dios. Lo que importaba no era el arrepentimiento, pero cuestionar era abrir la puerta al demonio, decían. Así que me callé y aprendí la técnica. A los 24 años me ordené. Recuerdo el peso de los ornamentos sobre mis hombros por primera vez. Un peso que iba mucho más allá de la tela bordada en oro. Era el peso de una promesa. El peso de un sistema que había aceptado sin cuestionar. Fui enviado a una parroquia enorme en el centro histórico. Una de esas iglesias antiguas, siempre llenas de turistas y de fieles, donde el confesionario era una máquina que nunca paraba, funcionando desde las 7 de la mañana hasta la puesta del sol. Y fue allí donde conocí de verdad el poder que te da escuchar aquello que nadie más escucha. Mi primera confesión oficial, nunca la olvidaré. Era un hombre, se veía por la silueta a través de la celosía que llevaba un traje caro. Su voz temblaba, confesando haber engañado a su esposa. No solo quería absolución, me pedía un consejo. Preguntó si debía contárselo a ella. Dudé por un segundo. Una parte de mí, el muchacho de 17 años, quiso decirle que fuera honesto,
que buscara la curación en la verdad, pero la otra voz, la del manual, la del sacerdote entrenado, fue más fuerte. «Mantén el control», susurró en mi mente. «Di lo que la iglesia espera». Y lo hice. Usé el tono grave, las pausas calculadas, las palabras que mezclaban condena y esperanza. Lo hice sentir culpable, pero no tan culpable como para huir. Culpable lo suficiente para que necesitara volver. Cuando salió, sentí un escalofrío. Había funcionado. Había seguido el guión y el resultado fue el esperado. Volvería. Y en ese momento, no sentí alegría. No sentí que había salvado un alma. Sentí que había pescado un cliente. Y así comenzó. Día tras día, aquella caja de madera oscura se convertía en el epicentro de mi vida. Decenas de personas se arrodillaban allí, susurrando sus secretos en mi oído. Y lo que más me desgarraba por dentro no era la gravedad de los pecados. No, era la vergüenza. Una vergüenza desproporcionada, enfermiza. Mujeres que temblaban de pavor al confesar un pensamiento sexual fugaz, como si el simple hecho de tener un cuerpo fuera una ofensa a Dios. Hombres adultos que lloraban de verdad por no haber rezado el rosario una noche. Y el ciclo se repetía, las mismas personas, los mismos errores, semana tras semana. Y yo allí, del otro lado, repitiendo las mismas penitencias como si estuviera distribuyendo recetas médicas. Una vez, una adolescente, no debía tener más de 15 o 16 años, entró al confesionario. Su olor era a uniforme escolar limpio. Confesó con la voz tan baja que apenas podía oírla, que sentía atracción por un chico de la parroquia. Nunca habían hecho nada, ni siquiera se habían tocado. Era solo un sentimiento, una mirada. Y yo, con la autoridad que me dieron, miré mi lista mental de tarifas espirituales y ordené 20 Ave Marías y la prohibición de volver a mirarlo. Ella solo bajó la cabeza y asintió, en silencio. Cuando la puerta se cerró y me quedé solo en la oscuridad, con el eco de su voz, sentí mi corazón oprimirse físicamente, un dolor real en el pecho. Miré el crucifijo colgado en la pared y, por primera vez, no como un ejercicio teológico, sino con una angustia genuina, me pregunté, ¿es esto verdad? ¿Es realmente esto lo que tú esperas de mí? El tiempo fue pasando, y con él, mi alma se fue endureciendo. Comencé a ver los patrones, los engranajes invisibles que movían todo aquello. Era un ciclo perverso y terriblemente eficaz. Las personas no salían del confesionario más ligeras o más libres. Salían con una libertad condicional, un grillete electrónico espiritual que pitaría al primer fallo, obligándolas a volver. Salían más dependientes, más atadas a nosotros, los que teníamos el perdón. En lugar de señalarles el camino a la gracia, a la autonomía de la conciencia en Dios, las manteníamos girando en una rueda de culpa, castigo y absolución. Todavía no usaba la palabra manipulación. Era demasiado fuerte, una traición a todo lo que yo creía. Me decía a mí mismo que era el proceso de purificación, que las almas necesitaban esa disciplina. Pero en el fondo, muy en el fondo, en esas horas silenciosas en la sacristía, después de que el último penitente se iba y el olor a cera y a miedo aún flotaba en el aire, yo sabía la verdad, lo sentía. No estábamos curando una herida, estábamos manteniendo la herida abierta e infectada, porque de esa infección se alimentaba el sistema. La salud espiritual de un fiel significaría su ausencia, su libertad, y el sistema no estaba diseñado para la ausencia, estaba diseñado para el regreso. Hasta que un día, una imagen rompió por completo la coraza que había construido alrededor de mi corazón. No fue dentro del confesionario, fue afuera. Estaba arreglando las flores del altar de un santo, y vi a una madre con su hijita, una niña que no debía tener más de 9 años. La madre la empujaba suavemente hacia la puerta del confesionario de un compañero. Recuerdo la expresión de la niña, una mezcla de miedo y confusión, los ojitos muy abiertos mirando esa caja de madera oscura y aterradora. Seguí con mi trabajo, pero no pude dejar de mirarla. Minutos después la puerta se abrió y ella salió. Nunca jamás olvidaré el rostro de aquella niña. Estaba pálida, con una palidez de enferma.
Los ojos, hinchados, no miraban nada. Estaban vacíos, perdidos. La madre la abrazó y, con una voz que era un susurro de conspiración, le dijo al oído: «Listo, hija mía, ahora estás limpia, pero no vuelvas a hacer eso, ¿oíste?». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Limpia? ¿Limpia de qué? ¿Qué tipo de suciedad monstruosa habíamos convencido a una niña de 9 años que llevaba dentro de sí? ¿Qué pecado terrible pudo haber confesado para salir de allí con la cara de quien vio un fantasma? Fue en ese exacto instante que sentí, físicamente, algo romperse dentro de mí, como un hueso crujiendo. Y por primera vez la pregunta no fue para Dios, fue para mí mismo. ¿Qué clase de monstruos somos? No encontré la respuesta. Continué, porque era mi deber, porque había hecho votos, porque el sistema no se cuestiona. Pero desde ese día, nunca más entré en un confesionario con los mismos ojos. Aquel lugar sagrado se había convertido, para mí, en la escena de un crimen. Después de aquel día, la pregunta «¿Qué clase de monstruos somos?», se convirtió en una compañera constante, un zumbido en el fondo de mi mente que no me dejaba dormir en paz. La grieta que se abrió en mi pecho comenzó a ensancharse, lentamente, pero sin parar. Y una de esas grietas, la más profunda, la que finalmente expuso la podredumbre de los cimientos, tenía un nombre. Se llamaba Magdalena. Era una mujer de unos 50 años, sencilla, de ropa gastada pero siempre limpia. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y un rosario enrollado en la muñeca, que sostenía como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. Venía a confesarse todos los viernes, sin faltar una sola vez. Podía estar lloviendo a cántaros, podía hacer un calor que rajaba el asfalto, pero allí estaba Magdalena, esperando en la fila, con una urgencia en la mirada que parecía decir que su vida dependía de esas palabras que susurraría a través de la reja. La primera vez, se desmoronó. «Padre, permití un aborto», dijo, la voz quebrada, ahogada en lágrimas. «Fue mi nuera. Mi hijo no quería, pero yo no hice nada para impedirlo. La culpa que llevaba no era por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Era una culpa pasiva, una sombra que la consumía. Le di la absolución, dije las palabras de misericordia, pero sentí que rebotaban en su dolor y volvían, huecas. Y volvió el viernes siguiente, y el otro, y el otro. Su confesión se convirtió en un ritual de dolor, y mi absolución, en un gesto inútil. Con el tiempo fui percibiendo algo aún más doloroso. Magdalena no venía en busca de perdón. El perdón de Dios, creo. Sentía que quizás hasta lo tenía. Lo que ella venía a buscar allí, de rodillas en aquella caja oscura, era mi permiso para que ella misma dejara de odiarse. Y como yo nunca pude dárselo, porque el sistema no fue hecho para dar el alta, ella seguía volviendo. Empezó a traer velas gruesas, caras, de esas que duran días ardiendo. A veces me pedía que las bendijera antes de encenderlas en el altar. Creía que mi bendición potenciaba la luz, que haría que el humo llegara más rápido al cielo. Un día, con una vergüenza que la encogía, me confesó que había dejado de comprar carne para la casa para poder dar más ofrendas y comprar más velas. Me miró con los ojos suplicantes, buscando mi aprobación, y preguntó: «¿Dios necesita mucha luz para encontrar un alma en la oscuridad? ¿No, padre?». Me quedé mudo. ¿Qué podía responder? ¿Cómo podía decirle a aquella mujer que el Dios en quien yo debía creer no necesitaba cera, no necesitaba el dinero de su pan, que la única luz que él buscaba era la de su corazón arrepentido? Si decía la verdad, destruiría lo poco que la mantenía en pie. Entonces asentí con la cabeza, un gesto cobarde, y la observé ir a encender su vela cara, pagada con hambre. En ese momento entendí, la institución, a diferencia de Dios, nunca dejaba de tener hambre. Las velas tenían precio, las misas tenían tarifa, y la culpa de Magdalena era el combustible que mantenía funcionando todo ese engranaje de salvación pagada. La historia de Magdalena siguió persiguiéndome. Cada viernes era un nuevo capítulo de su lenta autodestrucción en nombre de la fe. El culmen para mí
fue cuando la vi entrar en la iglesia trayendo una pequeña bolsa con panes viejos que depositó en la caja de donaciones. Más tarde, en el confesionario, me contó con la voz embargada que había vendido algunos utensilios de cocina, cosas simples, sartenes, una licuadora vieja, para poder encargar otra misa por el alma de su nieto. Asentí, con un nudo formándose en mi garganta, y la dejé ir. Esa noche no pude dormir. Fui a la iglesia vacía, oscura, y mientras caminaba por los pasillos silenciosos, vi un trozo de papel doblado en el suelo, cerca del banco donde ella siempre se sentaba. Era una nota. La caligrafía era temblorosa, de quien escribe con el peso del mundo en las manos. Decía: «Padre, si algo me pasa, por favor, siga rezando por él. Sé que usted puede alcanzarlo donde yo no puedo». Esas palabras me rompieron. Ya no confiaba en Dios, confiaba en mí, en mi sotana, en mi cargo. Había transferido su última esperanza a mi figura. Me senté en el banco más cercano, con la nota en la mano, y lloré en silencio, no por ella sino por mí, por el fraude que yo era. Esa misma noche, me arrodillé ante el altar, pero antes me quité la sotana y la tiré a un rincón. Y allí, solo como un hombre, le dije a Dios algo que nunca me había atrevido a decir. No sé si estoy haciendo el bien. No sé si todo esto es tu voluntad, o solo una gran obra de teatro que nos enseñaron a repetir y que está matando a tus ovejas poco a poco. En las semanas que siguieron a esa oración desesperada, lo intenté. Juro que intenté cambiar. Con Magdalena, cambié mi enfoque. Dejé de hablar de juicio y empecé a hablar de misericordia. Dejé de mencionar el castigo y me centré en la compasión. Magdalena, le decía con toda la sinceridad que podía reunir, Dios no cuenta tus errores en un cuaderno. Él solo mira tu corazón, y el corazón de una abuela que ama es lo más precioso que existe. Ella me escuchaba, pero sus ojos aún llevaban ese miedo antiguo, una nube que no se disipaba. Un día, en un intento de romper ese ciclo, le pregunté: «Si tu nieto estuviera aquí, frente a ti, ¿qué le dirías?». Ella se echó a llorar y, entre sollozos, dijo: «Le pediría perdón por no haberlo defendido, y le diría que lo amo con toda mi alma». Y entonces le dije: «Eso, Magdalena, eso es oración. Ese amor es más poderoso que 1000 misas y 1000 velas». Y entonces sucedió. Una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero estaba allí. Fue la primera vez. Al salir se volvió hacia mí y dijo: «Hoy sentí un poco de paz, padre». Aquello me dio una esperanza inmensa. Pero la esperanza duró poco, porque incluso con esos pequeños avances, yo veía su figura todavía temblorosa, todavía encorvada, y entendía con una claridad brutal: el sistema funcionaba mucho mejor cuando las personas estaban rotas. Mi intento de curación era un defecto en el engranaje. La máquina no fue diseñada para reparar, fue diseñada para que las personas necesitaran volver, siempre. La experiencia con Magdalena fue como si alguien me hubiera puesto un nuevo par de lentes en los ojos, unas lentes que me permitían ver lo que siempre había estado allí, pero que yo me negaba a ver. Comencé a observar el flujo de dinero en la parroquia, y lo que vi me enfermó. Nuestra parroquia no era pobre, lejos de ello. Por fuera era modesta, con sus paredes de piedra antigua y bancos de madera gastados por el tiempo y las rodillas, pero por dentro era un negocio en pleno funcionamiento. Las alcancías se vaciaban varias veces al día. Las misas especiales, los bautizos, los matrimonios, las novenas, todo tenía una contribución voluntaria, que de voluntaria no tenía nada. Había una tabla de precios no escrita que todos conocían y respetaban. Y fue ahí donde el patrón que veía en el confesionario se conectó con el patrón que veía en las finanzas, en una fórmula terrible y perfecta. Los fieles más atormentados por la culpa, los más aterrorizados por la idea del infierno, eran, invariablemente, los más generosos. Su generosidad no nacía de la alegría de la fe, no era un gesto de gratitud a Dios, era un pago, una tasa de protección espiritual.
un soborno desesperado para aplacar la ira de un Dios que nosotros mismos habíamos pintado como un tirano mezquino y vengativo, siempre atento al reloj y a la cartera de cada uno. Esta verdad se materializaba todos los días en rostros y manos que pasé a ver con otros ojos. Recuerdo a una anciana viuda que me confesó con la mayor naturalidad que había dejado de pagar la factura del gas de ese mes para poder encargar una serie de misas por el alma de su difunto marido. Me lo decía esperando un elogio por su fe y sacrificio. Y yo, con una sonrisa pastoral en el rostro y el estómago revuelto, la elogié. ¿Qué más podía hacer? Otra vez, un albañil, un hombre de manos toscas y rostro quemado por el sol, me entregó un sobre con el dinero que había juntado con mucho sudor. «Es para mi hija, padre», me dijo con los ojos llenos de una angustia que me partió el alma. «Ella ya no viene a misa, anda con malas compañías. No quiero que se pierda. Yo pago por ella». Tomé el sobre. El dinero estaba caliente, arrugado. Lo bendije. Le dije que su fe era grande y que Dios estaba viendo su corazón de padre. Pero, al cerrar la puerta, me sentí la peor de las criaturas. Mis manos, que deberían bendecir, consolar, absolver, ahora eran las manos de un cobrador que aceptaba el dinero del gas de una anciana y el pago desesperado de un padre, todo para alimentar una máquina que no ofrecía salvación, sino una ilusión de seguridad muy bien tasada. El dinero que entraba, proveniente de las manos callosas de los fieles, era administrado por un pequeño grupo de hombres, el Consejo Económico, que reportaba directamente al obispo. Las reuniones eran siempre a puertas cerradas, repletas de café, pan dulce, y un vocabulario que se parecía más a una reunión de junta directiva de una empresa que a un encuentro de hombres de Dios. Recuerdo una en particular, que selló mi cinismo. Anunciaron con gran entusiasmo la remodelación del salón parroquial. «Queremos mármol nuevo, vitrales más grandes, un sistema de sonido de primera línea», decía uno de los miembros, con los ojos brillantes. El costo estimado superaba los 2 millones de pesos. Nadie en la sala cuestionó. Todos asentían, como si fuera obvio que Dios se sentiría más cómodo habitando entre piedras caras y vidrios de colores importados. La disonancia era enloquecedora. Acababa de escuchar la confesión de una mujer que no tenía dinero para los medicamentos de su hijo, pero allí, en esa sala con aire acondicionado, la prioridad era el lujo. En otra ocasión, organizaron un retiro espiritual para los líderes de la diócesis. Fuimos a un hotel en la playa, con todo incluido. Mientras nuestros fieles hacían pequeñas kermeses para reparar los ventiladores rotos del templo, nosotros, los pastores, brindábamos con vino frente al mar. La justificación oficial era fortalecimiento pastoral, y yo estaba allí. Asentí, bebí el vino, participé en la farsa, sintiendo el sabor de la hipocresía quemar mi garganta con cada sorbo. El punto de ruptura final, el momento en que la náusea se volvió insoportable, llegó en la forma de una viuda con sus 3 hijos pequeños. Ella me buscó después de misa, llorando. No pedía dinero, no pedía comida, pedía que bendijera una pequeña imagen de yeso de un santo que sostenía con ambas manos. Era lo que ella tenía. Me dijo que la había comprado después de vender unas cobijas viejas. Quería que su casa estuviera protegida. Sentí una compasión inmensa y le pregunté si necesitaba algo más. Fue entonces cuando ella miró a sus hijos, luego a mí, y hizo la pregunta que resumió toda nuestra bancarrota espiritual. Con la voz entrecortada preguntó: «Padre, ¿cree usted que si dono 50 pesos, Dios escuchará mis oraciones más rápido?» Me quedé paralizado. ¿Qué se responde a eso? Balbuceé algo, que Dios no pone precio al amor, que su fe ya era valiosa. Pero mis palabras no valieron nada, porque antes de irse, la vi caminar hasta la caja de madera junto al altar, y con un gesto rápido, casi avergonzado, dejar allí el único billete que tenía en el bolso. Vi aquello, oí el suave sonido del papel cayendo, y sentí que un pedazo de mí moría. Habíamos hecho un trabajo tan perfecto en nuestra predicación del miedo, que habíamos logrado lo impensable.
monetizar la esperanza y ponerle precio a la atención de Dios. Y yo era uno de los gerentes de esa empresa. A partir de ese día, pasé a ser un observador silencioso dentro de mi propia casa. Prestaba atención a todo con una atención casi forense, y lo que veía solo confirmaba la terrible verdad que ya se formaba en mí. Notaba de dónde venían los sobres con las mayores cantidades durante las colectas. Venían siempre de las manos más temblorosas, de las personas con las miradas más asustadas, los mismos que pasaban horas en la fila del confesionario. En las reuniones del clero, sin embargo, el ambiente era otro. Lejos de los oídos de los fieles, las máscaras caían. Recuerdo un almuerzo con varios sacerdotes superiores, un encuentro regado con vino importado y buena comida. En cierto momento, uno de ellos, un hombre influyente y respetado, levantó su copa y dijo, con el tono de quien comparte un secreto de negocios: ¿saben qué más funciona en Cuaresma para que la gente se comprometa de verdad? Hizo una pausa dramática y sonrió. Un buen sermón sobre el fuego eterno nunca falla. Y se rieron. Una risa alta, cómplice, de quien conocía bien la eficacia de la herramienta. Algunos brindaron por la broma, y yo fingí una sonrisa. Sentí los músculos de mi rostro retorcerse para formar esa expresión de mentira, mientras por dentro mi estómago se revolvía. En ese instante, rodeado de mis hermanos, nunca me sentí tan completa e irremediablemente solo. Fue esa noche, rumiando la escena del almuerzo, cuando la imagen completa finalmente se formó en mi mente, con una claridad que dolía. Todas las piezas encajaron. La imagen de la niña asustada, las lágrimas de Magdalena, las velas pagadas con hambre, la viuda con su billete de 50 pesos, la broma cínica sobre el infierno. Todo era parte del mismo engranaje, de la misma cadena perfecta e inquebrantable. Era un ciclo de producción. El miedo llevaba a la confesión. La confesión, tal como la practicábamos, llevaba a la culpa crónica. La culpa llevaba a la obediencia ciega. Y la obediencia, invariablemente, llevaba al diezmo, a las ofrendas, al sustento financiero de toda la estructura. La gran revelación que cayó sobre mí como una losa de hormigón fue esta. No éramos mensajeros de Dios, éramos administradores del miedo. Y el miedo, entendí esa noche con una náusea profunda, cuando está bien administrado, es un recurso extremadamente rentable. Dejamos de ser pescadores de hombres para convertirnos en recolectores de culpas. Y lo peor de todo era admitir para mí mismo que era bueno en eso. Sabía manejar el miedo, sabía generar la culpa. Era una pieza funcional y eficiente en esa máquina de moler almas. Después de aquella noche de la terrible epifanía, me encerré. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia parroquia. Hablaba menos, observaba más. Y fue en ese estado de exilio interior que comencé a notar de verdad a la hermana Verónica. Era una monja de mediana edad, siempre silenciosa, siempre servicial, la primera en llegar y la última en irse. Pero detrás de esa disciplina robótica, había algo en sus ojos que comencé a reconocer. Era una tristeza antigua, una resignación que dolía solo de mirarla. La veía todos los días, limpiando los reclinatorios con una devoción que rozaba la desesperación, como si, al frotar la madera, estuviera tratando de limpiar algo dentro de sí misma, una mancha que nadie más veía. Yo sabía que no era el único que vivía con aquella náusea, con aquella sensación de estar participando en una farsa. Y veía en ella un espejo de mi propio tormento. Una noche, después de que todos se fueron, la encontré sentada en uno de los bancos del fondo de la iglesia oscura. No estaba rezando, estaba llorando. Un llanto silencioso, sin sonido alguno, pero que hacía temblar sus hombros de una forma que partía el corazón. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba bien. Se asustó, se secó el rostro rápidamente y se levantó de un salto. «Estoy bien, padre, es solo cansancio». Pero no era cansancio. Sabía con cada fibra de mi ser que no lo era. Ese era el mismo tipo de cansancio que estaba aplastando mi propia alma. Algunos días después la encontré en la sacristía,
organizando unos papeles. Cuando me vio, cerró una carpeta con una rapidez que la traicionó. Sonreí, tratando de ser amable, y dije que no quería molestar. Ella bajó los ojos y, con una voz que era casi un soplo, como si temiera que las paredes pudieran oírla, dijo las palabras que lo cambiaron todo. Usted también lo ha visto, ¿verdad? No necesité más. Un nudo se formó en mi garganta. Nos sentamos en un rincón escondido y, por primera vez, ella habló. Me contó que, cuando era novicia, hace más de 20 años, cuestionó a su superiora sobre el miedo que inculcaban a las niñas del internado. La respuesta fue rápida y silenciosa. La enviaron a un convento aislado en las montañas durante 4 años. Sin visitas, sin cartas. Un castigo disfrazado de retiro espiritual. Desde entonces, dijo con la voz vacía de cualquier emoción, entendí. Aquí no se pregunta, aquí se repite, se obedece. Entonces, con las manos temblorosas, me mostró un pequeño cuaderno de notas que guardaba en secreto. No había nombres ni fechas, solo frases que había oído y que la marcaron. Una de ellas decía, convénzalos de que están sucios y siempre necesitarán su agua bendita. Otra, que me heló la sangre. La culpa es la cuerda más fuerte. No se ve, pero ahorca. Sostuve aquel cuaderno, el testamento de su largo y silencioso dolor, y entendí el tamaño del riesgo que ella corría al confiar en mí. Me acuerdo de haberle dicho que tuviera cuidado, que quemara ese cuaderno, que esas palabras podrían costarle muy caro. Ella me miró con una serenidad que me desarmó por completo y me dijo, «Padre, yo ya estoy en riesgo desde el día en que empecé a pensar. La diferencia es que ahora al menos sé que no estoy sola». La sencillez y la valentía de esas palabras me golpearon de lleno. Esa noche, apenas pude dormir, pero mi insomnio no venía del miedo, venía de la culpa. Una culpa abrumadora por haberme callado tanto tiempo, por haber sido un cobarde, mientras aquella mujer libraba su guerra silenciosa durante décadas. En los días que siguieron, Verónica se volvió aún más recluida, casi una sombra. Parecía saber que nuestra breve conexión, aquel momento de honestidad, de alguna manera había sellado su destino. A veces, al pasar por el pasillo del coro, la oía llorar bajito, un sonido ahogado, de quien no se permite ni el alivio de su propio sufrimiento. Y entonces, una tarde, durante los preparativos para una fiesta de la patrona, noté su ausencia. Pregunté por ella y fui recibido con respuestas vagas, miradas desviadas. Nadie sabía nada. Finalmente, una de las hermanas más jóvenes, con la mirada asustada, me jaló a un rincón y susurró, «Fue transferida, padre. Dijeron que es temporal, pero...». La palabra transferida resonó en el aire con el peso de una sentencia. Era el método del sistema, eficiente, silencioso y brutal. Corrí al convento, pero ya era demasiado tarde. La encontré en el jardín junto a una única y pequeña maleta, regando unas plantas que, según ella, eran las únicas criaturas allí que no entendían de jerarquía. No había ira en su rostro, solo esa misma y antigua resignación. Cuando me vio, vino hacia mí y me dio un abrazo apretado, un abrazo que contenía décadas de dolor no compartido. Antes de separarse, se acercó a mi oído y susurró la frase que se convertiría en la clave final de mi liberación y de mi condena. «No es el altar lo que está sucio, padre. Son las manos que lo sostienen». Sentí todo mi cuerpo erizarse. Me quedé allí, parado, mientras ella tomaba su maleta y se alejaba, una pequeña figura de una dignidad inmensa, caminando hacia su exilio. No hubo despedida pública. Su nombre no fue mencionado en la misa. Fue simplemente borrada, como si nunca hubiera existido. Para mí, sin embargo, su presencia nunca fue tan real. Esa misma noche, abrí mi diario y escribí con letras grandes, que temblaban de ira y de miedo. Ella sabía demasiado, y yo estoy empezando a ver demasiado. Y por fin, la constatación que selló mi futuro. Y una vez que lo ves, ya no puedes cerrar los ojos. La silenciosa partida de la hermana Verónica
Fue la piedra que destrozó el cristal de una vez por todas. Algo dentro de mí se rompió de forma definitiva, sin posibilidad de reparación. Su frase, susurrada en mi oído, se convirtió en un eco incesante en mi cabeza, día y noche. No es el altar lo que está sucio, Padre. Son las manos que lo sostienen. Aquello me atormentaba. Cada vez que me acercaba al altar para celebrar la misa, el lugar más sagrado que conocía, sentía un escalofrío. Miraba mis propias manos al elevar la hostia y el cáliz, y esperaba, en cualquier momento, verlas manchadas de sangre. La liturgia, que antes era mi refugio, se convirtió en un acto de tortura, una actuación hipócrita que apenas podía sostener. En consecuencia, empecé a evitar el confesionario como si fuera una cámara de tortura radioactiva. Inventaba excusas. Decía que me dolía la cabeza, que tenía reuniones, que necesitaba visitar a un enfermo. Mentía para no tener que sentarme más en esa caja y participar en ese desfile de culpas que sabía que no estaba curando. Sentía una repulsión física por aquel mueble de madera oscura. Lo veía como el motor principal de aquella industria de sufrimiento espiritual de la que formaba parte. Mi cuerpo no presentaba síntomas, pero mi espíritu estaba mortalmente enfermo. Dormía poco, y cuando dormía, tenía pesadillas. Durante el día, era un autómata. Repetía sermones antiguos sin emoción alguna. Mis palabras sonaban huecas incluso para mí mismo. Los fieles lo notaban. El padre parece tan cansado últimamente. Oía una señora comentar con otra. Ella no tenía idea de la profundidad de ese cansancio. Me sentía hueco, un pozo vacío. Y ese vacío tenía un nombre. Y el nombre era miedo. Pero no era un miedo simple, como el miedo a la oscuridad o al castigo. Era un miedo complejo, con muchas capas. Era el miedo a mirar hacia atrás y tener que admitir que había desperdiciado mi vida entera, alimentando una mentira. Era el miedo a ver el rastro de daño que había dejado, las almas que no había liberado, sino que había encadenado aún más. Y quizás el peor de todos, era el miedo a seguir adelante, a seguir siendo cómplice de todo aquello, a volverme cada vez más cínico y vacío, hasta que no quedara nada de mí. Esta espiral de miedo me llevó a cuestionarlo absolutamente todo. La sotana que vestía, que antes era motivo de orgullo, ahora parecía un disfraz, una fantasía. ¿De qué servía toda aquella vestimenta sagrada si no lograba consolar de verdad? ¿De qué valían las fórmulas de absolución si el alma del penitente seguía en pedazos? Comencé a preguntarme qué era realmente mío en esa fe. ¿Cuánto era una creencia genuina en Dios? ¿Y cuánto era solo herencia institucional? Un guión que había memorizado y seguido por obediencia ciega. La pregunta más aterradora de todas estalló en mi mente. ¿Cuánto de Dios realmente existía en mí? ¿Y cuánto era solo el sistema hablando a través de mi boca? Una mañana, desesperado por una respuesta, por cualquier cosa que tuviera sentido, abrí mi Biblia en la sacristía. El libro se abrió en Juan 8, el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Leí las palabras de Jesús: «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Y allí, solo, me desmoroné. Me aferré al libro como un náufrago y lloré. Lloré por todas las piedras que había arrojado desde mi trono de juez en el confesionario. Lloré por Magdalena, por la niña, por Verónica. Lloré por mi propia alma perdida. Las noches se convirtieron en un infierno particular. Mi culpa, que durante el día intentaba reprimir, tomaba formas monstruosas en mis sueños. Soñaba repetidamente con la iglesia, pero era una versión distorsionada, de pesadilla. Los fieles estaban arrodillados en los bancos, pero estaban encadenados a ellos, con cadenas que salían de sus muñecas y tobillos. Rezaban, pero sus bocas se movían sin emitir sonido, como una película muda de horror. Y yo estaba en el altar, vestido con todos los ornamentos, celebrando la misa. En el momento de la consagración, alzaba la hostia, pero cuando miraba mis manos, estaban completamente ensangrentadas. La hostia blanca, el cuerpo de Cristo, goteaba una sangre espesa y oscura, que manchaba el altar, mis ornamentos, todo.
Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, la imagen de esas manos cubiertas de sangre grabada en mi retina. Ya no era un sueño, era un mensaje de mi propia conciencia. Era la verdad desnuda y cruda sobre lo que me había convertido. No estaba ofreciendo el sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. Estaba ofreciendo un sacrificio de dolor, con las manos sucias por la culpa que yo mismo ayudaba a crear y perpetuar. La decisión no fue planeada, no hubo una estrategia, fue una explosión. Ese domingo, me desperté con una presión en el pecho, una angustia que me ahogaba. Sabía que no podría subir a ese púlpito una vez más y mentir. Era simple. O sacaba lo que me estaba quemando por dentro, o yo mismo me consumiría en llamas. El evangelio del día, por una ironía divina, era el de los mercaderes en el templo. Lo leí, y cada palabra parecía describir mi propia casa. Al mirar los rostros frente a mí, no veía solo fieles, veía clientes de un comercio sagrado. Respiré hondo y comencé, la voz temblorosa, pero firme. Hermanos míos, hoy no vine a hablar de los pecados que cometemos afuera. Vine a hablar de lo que está mal aquí dentro. Un murmullo recorrió la iglesia. Toqué la madera del púlpito y continué. Durante años, les enseñamos a temer al mundo, pero nunca les contamos cuántos pecados se esconden aquí, en los pasillos sagrados, detrás de las sonrisas clericales y las sotanas bien planchadas. Y entonces, la frase que selló mi destino: les digo que hay más pecado y corrupción detrás de este altar que en muchas calles oscuras de esta ciudad. El silencio que siguió fue pesado, absoluto. Terminé la homilía abruptamente. Bajé del púlpito sin dar la bendición final y caminé hacia la sacristía, sintiendo cientos de ojos clavados en mi espalda. Apenas había cruzado la puerta de la sacristía y el teléfono ya estaba sonando. Era como si tuvieran una línea directa con mi conciencia. Una voz seca, sin emoción, la voz de una secretaria del obispado, informó: «Padre José, Monseñor quiere verlo esta tarde, a las 5, no falte». El no falte no era una petición. Fui puntual. La sala del obispo era exactamente como la recordaba, espaciosa, silenciosa, perfumada con un ligero olor a cera cara y poder. Había crucifijos de marfil y cuadros al óleo de antiguos obispos mirándome desde las paredes. Él me recibió con una sonrisa contenida, pero sus ojos eran fríos, calculadores. «Padre José», comenzó, con esa voz suave que usaba para dar malas noticias. «Hemos recibido algunas llamadas. Parece que algunos fieles se sintieron confundidos con sus palabras de esta mañana». Lo interrumpí, algo que nunca había hecho antes. «No los culpe, Excelencia. Si usted pasa la vida entera diciéndole a alguien que el monstruo está fuera de la puerta, es natural que se confundan cuando alguien finalmente dice que el monstruo está dentro de casa». El obispo levantó una mano silenciándome. La sonrisa pastoral desapareció. «Esto no es un debate, José. Es una evaluación de su condición. Y hemos evaluado que usted está exhausto, quizás espiritualmente confundido». Hizo una pausa, eligiendo las palabras como un general. Mueve sus piezas en un tablero. «Hemos decidido que será mejor para usted alejarse de la predicación por un tiempo. Necesita descansar, reflexionar, hacer un discernimiento acompañado. Es por su bien». Esas palabras piadosas eran un barniz para la verdad. Me estaban silenciando, me estaban arrancando la voz. En un último acto de desafío, pregunté: «¿Y si no acepto?». El obispo se inclinó hacia adelante en su silla de cuero. Su voz bajó, volviéndose aún más peligrosa en su calma. «Padre», dijo, casi en un susurro, «existen caminos que llevan al aislamiento. La iglesia es una madre, pero también es sabia. No quisiéramos que usted tomara decisiones que lo alejaran para siempre». La amenaza no era de violencia física, era de algo peor: el borrado, la aniquilación social y espiritual. Salí de aquella sala temblando, no de miedo, sino de una rabia fría. La sentencia fue ejecutada esa misma noche.
recibí un comunicado oficial prohibiéndome celebrar homilías y atender confesiones. Fui invitado a iniciar una asesoría espiritual con un sacerdote mayor, un hombre conocido por su lealtad inquebrantable al sistema, lo que, en la práctica, significaba que me estaban enviando a una reeducación ideológica. De un día para otro, me convertí en una figura radioactiva en la parroquia. Los otros sacerdotes desviaban la mirada cuando pasaba. Los empleados me respondían con monosílabos. Los fieles me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Yo era un paria, un recordatorio vivo de lo que sucede cuando se rompe la regla número 1 del sistema, la obediencia ciega, silencio forzado, la exclusión, la forma en que me hicieron invisible dentro de mi propia casa. Aquello no era protección, era castigo, y su forma más cruel y eficiente. No necesitaban encerrarme en una celda, simplemente me borraron de la vida comunitaria, transformándome en un fantasma que asustaba los pasillos que un día fueron mi hogar. No dejé una carta, no di ninguna explicación, simplemente huí. Una fría madrugada, antes de que el primer campanario sonara, reuní mis pocas pertenencias, una Biblia, mis cuadernos de notas, una muda de ropa civil y el pequeño crucifijo de madera que mi madre me dio el día de mi ordenación. Me puse un abrigo viejo, una boina para cubrirme el rostro y, por la puerta trasera de la casa parroquial, salí a la calle. Mi corazón no solo estaba pesado, estaba lleno de vergüenza y de miedo. Un miedo que nunca antes había sentido. No era miedo de Dios, era miedo de mí mismo. Miedo de no saber quién era sin la sotana, sin el título de padre. Miedo de enfrentar un mundo del que me había mantenido alejado por más de 20 años. Un mundo cuyas reglas ya no conocía. Era un hombre de 42 años, que no sabía hacer nada más que rezar misas y administrar sacramentos. Y ahora, ni siquiera eso podía hacer. Era un completo inútil. Entré en un autobús hacia la ciudad más cercana, un viaje de pocas horas, pero que para mí pareció una travesía a otro planeta. Me senté en el fondo, anónimo, por primera vez en décadas. El poco dinero que tenía en el bolsillo apenas me daría para 2 noches y algunas comidas baratas. Mi primer destino fue un albergue nocturno. El olor de aquel lugar me golpeó como un muro. Una mezcla de sopa recalentada, humedad y desinfectante barato. La mayoría de los hombres allí tenían la mirada perdida, los hombros encorvados por el peso de vidas rotas. Eran adictos, desempleados, enfermos mentales, hombres que el mundo había escupido. Y al mirarlos, con sus ropas rasgadas y su desesperanza palpable, tuve la terrible claridad de que yo no era diferente a ellos. Mi adicción solo había sido más sutil, más socialmente aceptable. Adicción al poder, al control, al reconocimiento. Y ahora, sin nada de eso, yo era solo uno más de ellos. Me senté en un rincón del comedor, sosteniendo una taza de té aguado entre mis manos temblorosas, sintiéndome el más miserable de los hombres. Fue entonces cuando, en medio de mi pozo de autocompasión, oí una voz femenina, tranquila, cerca de mí. «Disculpe, ¿usted es el padre José?» Levanté la cabeza de un sobresalto. Allí, de pie, estaba una mujer de unos 40 años, con un rostro sereno y ojos que no eran de lástima, sino de una curiosidad genuina. Fui reconocido. Allí, en el último lugar de la tierra donde esperaba que alguien supiera mi nombre. Mi primer instinto fue negarlo, pero la mentira ya no cabía en mí. Yo fui, respondí en un susurro, y la conjugación del verbo en pasado pesó 1 tonelada. La mujer no pareció sorprendida. Lo sabía, dijo con una pequeña sonrisa. Lo escuché predicar hace unos 2 años en la misa de San Miguel. Usted hablaba de una manera diferente a los demás. Hablaba como si sintiera dolor. Aquello me desarmó. Durante años la gente me elogiaba por mis sermones, por mi oratoria, por mi teología. Pero aquella mujer, una extraña en un albergue fétido, fue la primera persona que no vio al Padre, no vio el sermón. Ella vio mi dolor. Ella se sentó a mi lado, sin pedir permiso, con la naturalidad de una vieja amiga. Dijo que su nombre era Clara,
Me contó en pocas palabras que vivía en la periferia con sus 2 hijos y su madre anciana, y que trabajaba limpiando casas. Y entonces me dijo algo que, en mi mundo antiguo, la habría clasificado inmediatamente como una amenaza. Ella era cristiana, pero no católica. Y aún así, o quizás por eso mismo, ella me miró, un sacerdote católico fugitivo, y me ofreció ayuda. Si no tiene dónde quedarse, dijo, como si fuera lo más simple del mundo. En casa tenemos un sofá. No es mucho, pero es cálido. Y nosotros oramos antes de dormir. La oración también calienta el corazón. Dudé. Toda mi formación gritaba dentro de mí para desconfiar, para rechazar. Pero la doctrina y las reglas ya no tenían poder sobre mí. Miré a los ojos de aquella mujer y no vi proselitismo. No vi segundas intenciones. Vi una bondad simple y real. Y yo, que no tenía nada más, me aferré a aquella bondad como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. La seguí por las calles oscuras hasta su casa. Era una casa pequeña, humilde, con la pintura de las paredes descascarada en algunos lugares y muebles que ya habían visto días mejores. Pero, al entrar, lo que me impresionó fue la limpieza y el calor que venían de dentro, un olor a comida casera y a hogar. En la pared de la pequeña sala, había un versículo bíblico escrito a mano y enmarcado de forma sencilla. Mi casa y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Su familia, la madre anciana y los 2 hijos pequeños, me recibió sin hacer preguntas. Nadie me interrogó sobre la sotana que ya no usaba, sobre por qué un sacerdote estaba en un albergue. Simplemente me vieron como un hombre cansado y con hambre. Me ofrecieron un plato hondo de sopa caliente, una manta gruesa y, lo más precioso de todo, un silencio respetuoso. Aquella sopa no era solo comida, tenía sabor a aceptación, a compasión sin requisitos previos. Por primera vez en mucho tiempo, no era una figura de autoridad, no era un símbolo, era simplemente José Miguel, un hombre necesitado, y estaba bien. Esa noche, antes de irse a dormir, Clara y sus hijos se arrodillaron junto a la cama para orar. Yo me quedé en el sofá observando. No había rituales, no había velas ni latín. Era solo una conversación. Y entonces oía a Clara decir, con la voz más simple y sincera que jamás había escuchado en una oración: Gracias, Jesús, por traernos a alguien que necesita amor. Enséñanos a ser tus brazos para él. Esas palabras me golpearon como una ola. El dique que había construido alrededor de mi corazón durante años finalmente se rompió. Y lloré. Lloré allí, en el sofá de una extraña. Un llanto silencioso, pero que venía del fondo del alma. No eran lágrimas de culpa o de miedo, eran lágrimas de puro alivio. Porque, por primera vez, la gracia no estaba siendo administrada por mí, sino que estaba siendo derramada sobre mí, de gracia, a través de la oración de una familia que no tenía nada, y por eso mismo, lo tenía todo. Me acosté en ese sofá, me cubrí con la manta que me dieron y, por primera vez en años, dormí en paz, sin pesadillas con manos ensangrentadas. Clara me ofreció el sofá por el tiempo que necesitara. Una mañana, mientras tomábamos café, ella me dijo una frase que resumía todo. Padre, quiero decir, José, aquí en casa no tenemos un altar de oro, pero tenemos amor. Y yo respondí, más para mí mismo que para ella. Y yo tuve un altar de oro, pero me faltó el amor. Me faltó Jesús. Fue ella quien me habló de su iglesia, una pequeña comunidad que se reunía en una escuela abandonada del barrio. Dudé, lleno de los prejuicios que arrastré toda mi vida, pero la curiosidad y la gratitud fueron más fuertes. Fui con ellos un domingo. El lugar era exactamente lo que se esperaría. Un patio de cemento, sillas de plástico, paredes descascaradas y una guitarra desafinada. No había mármol, no había vitrales, no había la solemnidad imponente de mi antigua catedral, pero había algo que no sentía desde hacía mucho tiempo en mi iglesia. Había alegría, una alegría vibrante, contagiosa, que se expresaba en cantos sinceros,
en manos levantadas y en lágrimas que rodaban sin vergüenza. El pastor era un hombre sencillo, un trabajador de la construcción, que hablaba de la Biblia con una pasión y una intimidad que me avergonzaron. Su mensaje no era sobre cumplir obligaciones para evitar el infierno, no era sobre las reglas, las prohibiciones, la culpa. Su mensaje, que resonó en cada canción y en cada oración ese día, era uno solo. Jesús vino para liberar, no para controlar. Hablaba de una relación, no de una religión. Hablaba de un padre amoroso, no de un juez severo. Y mientras escuchaba, sentí que las cadenas que ni siquiera sabía que aún me ataban comenzaban a soltarse, un eslabón a la vez. Me enseñaron a orar de nuevo, no como un sacerdote que recita fórmulas, sino como un hijo que conversa con el Padre. Me enseñaron a leer la palabra no para preparar un sermón, sino para escuchar la voz de Dios. Allí, en ese lugar pobre e improvisado, entre personas que mi antigua vida me enseñó a despreciar como herejes, finalmente estaba empezando a encontrar la libertad que debería haber predicado toda mi vida. Las mañanas en la casa de Clara comenzaban siempre de la misma forma, con una jarra de café caliente sobre la mesa y su Biblia. No era un libro de lujo, de tapa de cuero y bordes dorados, como los que tenía en la parroquia. Era una Biblia de tapa blanda, gastada por el uso, con decenas de versículos subrayados en diferentes colores y anotaciones en los márgenes. Era un libro vivo, un mapa para un tesoro que ella conocía bien. Un día, ella me pasó una Biblia parecida y preguntó, ¿quieres leer conmigo? Asentí. Abrí el libro al azar, y mis ojos cayeron en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquello no fue una lectura. Fue como si el propio Cristo estuviera sentado frente a mí, ofreciéndome un vaso de agua después de una vida entera de sed. Yo era aquel hombre, cansado de representar un papel, sobrecargado por el peso de las culpas que oía y de las mías propias. Aquel versículo, que tantas veces cité de forma mecánica en mis sermones, ahora me atravesaba el alma. Era una promesa hecha directamente para mí. Seguimos leyendo, día tras día. Y entonces llegamos nuevamente a Juan 8, la mujer sorprendida en adulterio. El mismo pasaje que me había hecho caer en culpa, en la sacristía. Pero ahora, leyéndolo con Clara, la luz era otra. Ya no me enfocaba en los fariseos o en mi propia hipocresía. Me enfocaba en las palabras de Jesús, después de que todos se fueron. Mujer, ¿dónde están ellos? Nadie te condenó. Nadie, Señor, respondió ella. Y entonces, la frase que demolió el último ladrillo de mi prisión teológica, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y allí entendí, la verdadera absolución. Jesús no exigió penitencia, no pidió una ofrenda, no la envió a un retiro forzado, no la ató a sí mismo con el miedo de pecar de nuevo. Él simplemente la liberó. En ese instante, la revelación fue total. La salvación no estaba en un ritual, en un sacramento, en una institución o en un sacerdote. La salvación tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Esa noche, en mi pequeña habitación improvisada, me arrodillé y finalmente hablé con él sin fórmulas. Señor, dije entre sollozos, yo no te conocía. Hablé en tu nombre, pero yo nunca te conocí de verdad. Una noche, en el pequeño grupo de oración que hacían en la sala de la casa, Clara me preguntó si me gustaría compartir mi historia. El pánico se apoderó de mí. Estaba acostumbrado a hablar desde un púlpito, desde una posición de autoridad y superioridad moral. ¿Cómo podría hablar ahora? Desde mi posición de fracaso, de vergüenza. Pero miré aquellos rostros sencillos y confié. Y hablé. Lo conté todo. El seminario, el manual, la culpa, Magdalena, Verónica, el dinero, mis pesadillas, mi huida. Expuse cada herida, cada error, cada parte vergonzosa de mi jornada. Esperaba miradas de juicio, de asombro, quizás incluso de repulsión. Pero cuando terminé, con la voz entrecortada,
Lo que recibí no fue condena. Lo que recibí fueron abrazos. Una señora mayor, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano y dijo: «Gracias por su verdad, hijo mío. Yo también viví presa del miedo durante muchos años, hasta que entendí que Jesús no construye jaulas. Él rompe cadenas». Y fue allí, en ese abrazo, en esa humilde sala, donde finalmente entendí lo que significaba ser parte de un cuerpo, lo que realmente significaba ser hijo. Hoy no tengo un título, no tengo un altar, no tengo la seguridad de un salario clerical o el respeto que imponía la sotana. Duermo en un sofá en casa de una familia que me acogió cuando no era nadie. Durante el día, ayudo en lo que puedo. Reparo una silla rota, ayudo a los niños con los deberes, cocino los frijoles. A veces, me siento en el patio y simplemente me quedo en silencio, sintiendo el sol en mi rostro. Un placer tan simple que había olvidado que existía. Mis manos, que un día soñé que estarían cubiertas de sangre, ahora están callosas por un trabajo honesto. No sé lo que me depara el mañana. No tengo un plan a 5 años. No tengo una nueva vocación definida. La larga y ruidosa obra de teatro en la que actué durante 20 años finalmente terminó. Las cortinas se cerraron, el público se fue a casa y las luces del escenario se apagaron. Y en el silencio, por primera vez, ya no estoy actuando. Simplemente estoy siendo. Y eso, por ahora, es más que suficiente. La poderosa jornada de José Miguel ilustra la diferencia crucial entre la prisión de la religión y la libertad de la fe. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Tu fe te libera o te aprisiona? El espacio de comentarios es una comunidad para compartir experiencias con respeto y sin juicios. Deja tu opinión sobre el testimonio o comparte tu propia historia. Si contenidos como este son importantes para ti, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Es la mejor forma de asegurar que no te pierdas los próximos testimonios transformadores. Para aquellos que preguntan cómo pueden apoyar este trabajo, simplemente haz clic en el botón Unirse. Al convertirte en miembro, ayudas directamente al canal a producir y llevar más historias como esta a quienes necesitan escucharlas. La reflexión no termina aquí. Un nuevo video recomendado ya está en pantalla. Haz clic para ver otro testimonio impactante y continuar este viaje. Gracias por ver. Les deseamos a todos un viaje de paz y libertad.